nombre del amor, la paz y la patria se abre la sesión. Las actas de la sesión 144, 145 y 146 quedan a disposición de los diputados y diputadas integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, mediante el cual explica el atraso de la vigencia de la Ley 21.046, que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, promulgada el 25 de noviembre de 2017. El documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual responde acerca del número de apariciones de alcaldes y parlamentarios en canales de televisión desde la declaración del estado de excepción constitucional. Asimismo señala que se encuentran realizando un estudio que servirá de base para un instrumento de medición del pluralismo en la televisión nacional. El documento fue enviado a los correos de las y los parlamentarios de la comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta? El diputado Alarcón me pide la palabra. Adelante, diputado Alarcón. Ya, con respecto a lo que explica la Contraloría, ¿ya? Yo respondo. Dice la Contraloría que razones, dice la actual pandemia. 2, la complejidad técnica. Y 3, tomará razón. ¿Cómo tomará razón si esto se envió el año 2017? Rechazo esa explicación y pido que rechacemos como comisión esta lentitud en esta ley, en la 21.046, que es necesaria para la gente en esta época donde todos usamos Internet. Rechazo las razones de la actual pandemia, que es la complejidad técnica, y que tomará razón. Lo rechazo y pido que oficiemos de nuevo. Esto está ya desde el 2017. Pido que la comisión me acompañe en este rechazo. Muchas gracias, diputado Alarcón. Tiene la palabra la diputada Marzán. Ahí sí, ahí tengo audio, ya. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos, muy especialmente a Sebastián, ¿dónde están? Se me pierden, Hernán, los invitados. Sí. Y por supuesto a la señora Catalina Parot, un gusto verla. Mira, me parece muy interesante el documento que mandó el Consejo Nacional de Televisión cuando habla en un punto acerca de que están revisando el tema de la presencia regional, la diversidad social, la identidad sexual, y quizás hay un punto, estimada Cata, que me gustaría poner ahí destacado, la presencia de adultos y adultas mayores. Ellos hoy día constituyen un grupo etario que está creciendo de manera exponencial y que no se sienten representados en ninguna instancia. De hecho, no tienen representación ni siquiera a nivel estatal. Eso es lo que manifiestan. No se sienten identificados y representados dentro de sus propias familias, dentro de lo social, dentro de lo legislativo. Y creo que los adultos, hoy día también hay una mesa COVID que tampoco tiene temas, porque la especificidad, se dice, de los conflictos y de los temas que a ellos los aquejan son muy particulares, por todo lo que yo creo, para no sobreabundar en el tema. Entonces, sería muy interesante que pudieran incorporar en esta observación que ustedes van a hacer también la presencia de adultos y adultas mayores, que ellos tienen una vocería importantísima con respecto no solamente al tema de la pandemia, sino que a todos los conflictos que a ellos los aquejan y también a sus sueños, y que son conocidos y nadie los transmite como ellos los pueden transmitir. Así que solamente poner eso como destacarlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Marzán. ¿Algún otro punto sobre la cuenta? Diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos, a los diputados, a la secretaría, a nuestros invitados e invitadas.
Yo quisiera sumarme al planteamiento que hizo el diputado Alarcón. Yo creo que es una respuesta, bueno, que es completa, que es autoexplicativa, pero que efectivamente no da cuenta de la urgencia de que esta ley entre en vigor. Entonces, quizás proponer un nuevo oficio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, entiendo que es el destinatario, pidiéndole que no obstante las consideraciones que hace presente respecto de la pandemia, y precisamente por la pandemia, se ponga suma urgencia a la entrada en vigor de esta ley. Hoy más que nunca es doblemente necesario, porque la gente está mucho más conectada, hay más problemas de conectividad, más problemas de comunicación, y esto especialmente las zonas que tienen las zonas de menos recursos, porque hay menos antenas, porque hay menos cobertura, por razones de orden comercial. Entonces, me parece razonable que sin perjuicio de atender a las razones que explica la subsecretaría, reiteremos nuestro sentido de urgencia respecto a este proyecto, de esta ley, no este proyecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Díaz. ¿Algún otro diputado o diputada quiere intervenir con respecto a la cuenta? Señora Claudia. Si me da la palabra un poquito para hablar sobre sí, ese claro. oficio. Ocurre que nosotros, el acuerdo fue también oficial a la Contraloría. Yo de lo que entendí, la respuesta que dio la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el reglamento está para la toma de razón en la Contraloría. Entonces yo esperaría, si lo estiman los diputados, el oficio de la Contraloría no nos ha respondido para ver en qué está. Ahora, nosotros en ambos oficios hicimos presente la necesidad y la urgencia de que entrara en vigencia la ley. Entonces, no sé, yo creo que habría que esperar la respuesta de la Contraloría y luego ver qué se puede hacer. Me parece que sería un procedimiento adecuado que esperáramos la respuesta de la Contraloría, aunque la insistencia a la subsecretaría podría ser que apurar algo, no sé, en realidad. Diputado Alarcón, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aquí hay que considerar que eso se envió en 2017. Yo estoy de acuerdo en ponerle urgencia y estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Marcelo Díaz. No podemos quedarnos callados aquí frente a un problema que afecta a todo Chile. Aquí en las sesiones, puros problemas de Wi-Fi. Aquí también, todo problema de Wi-Fi, no vamos a quedar tranquilos. No, pidamos, como dice Marcelo Díaz, que haya urgencia en ese trabajo de poder tomar razón y todas esas cosas. Porque esto parece chiva. Por favor, pido a los demás diputados que apoyen esta urgente razón de que necesitamos Wi-Fi. Eso, gracias. Sí, el problema es que la Contraloría es la que tiene que resolver el asunto, querido diputado Alarcón. ¿Qué hacemos en la opinión de la secretaria abogada? Acordamos insistir a la subsecretaría, esperamos que nos llegue la respuesta de la Contraloría, que es la que tiene el reglamento en sus manos. Ahí está el problema, no está en la subsecretaría. Diputado Alarcón. Yo propongo y apoyo lo que plantea Marcelo Díaz y espero la participación y el apoyo de todos los demás diputados. Gracias. Diputada Marzán. Después de... Trisotti. Ya, insistimos entonces con la subsecretaría, diputado Díaz. Diputado Trisotti, presidente, está pidiendo la palabra. Ya. Diputado Trisotti. Buenos días, presidente. No, en el mismo sentido. Yo creo que lo que hoy día más sentido tiene es poder reiterar, solicitar una reiteración del oficio a la propia subsecretaría de Telecomunicaciones con carácter de urgente. La Contraloría ha dado ya el plazo que ha transcurrido sin una manifestación de parte de ella, pero podríamos como comisión efectivamente poder solicitar a la propia subsecretaría, poder reiterar en carácter de urgente este oficio que mandó ya aproximadamente hace 2 años. Ya,
Perfecto, entonces acordamos el oficio a la subsecretaría por unanimidad. Acordado. ¿Alguna otra palabra? Diputado Díaz. Diputado Díaz. No, ya no. Ya. ¿Varios? ¿Hay algún diputado o diputada que tenga algún varios? No hay. Esta sesión tiene por objeto recibir a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, señora Catalina Parot. Así está acompañada del abogado asesor de la presidencia, señor Roberto von Venewix. El presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, APCTV, señor Sebastián Freund, y el director y creador audiovisual, el señor Hernán Cafiero, para que se refieran a las consultas presentes en los contratos de los ganadores del fondo CNTV, que establece como condición que la primera exhibición debe hacerse en la televisión abierta en Chile, y asimismo se refieran a la posibilidad de suprimirla de tal suerte que sea factible que exista exhibición en la televisión abierta sin importar si es la primera, segunda u otra. Bienvenida, doña Catalina, a esta sesión, y a los señores Sebastián Freund y Hernán Cafiero también le damos la bienvenida. La esperamos mucho, doña Catalina, así que nos alegramos que pueda estar aquí para responder y explicarnos algunas cosas. Tiene la palabra la señora Catalina Parot. Su otro apellido no lo pusieron. Donoso. Donoso. Muy buenos días, presidente, y a través suyo muy buenos días a los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día en esta sesión. También saludar a Sebastián Freund y a Hernán Cafiero. Y bueno, agradecer la invitación y contarles que estamos acá con mi asesor Roberto von Benewitz, que me acompaña para dar más explicaciones y profundizar más en los aspectos legales. Y yo voy a tratar en primer lugar de explicar un poco cuál es el sentido que tiene esta cláusula que se incorporó en los contratos, que ya existía con anterioridad como parte de los contratos que se consideraban como parte integrante de las bases del concurso del Fondo Nacional de Televisión. Como todos estos saben, dentro del Consejo Nacional de Televisión está contemplado la existencia de un fondo que está destinado principalmente a que se desarrollen productos de calidad para las audiencias chilenas. Y principalmente la idea es con esto apalancar a productoras y a creadores nuestros, que por lo demás todos estamos muy orgullosos de lo que han logrado como industria y esperamos que después de esta pandemia que están sufriendo tanto puedan salir fortalecidos y poder colaborar desde el Consejo Nacional de Televisión a abrir las puertas hacia el mundo internacional de nuestros creadores y de nuestros productores. Pero este fondo del Consejo Nacional de Televisión está principalmente destinado y está alojado por eso en el Consejo Nacional de Televisión a llegar con estos contenidos de calidad a nuestras audiencias chilenas. Especialmente nosotros creemos, y esta presidenta cree, que es destinación especialmente para aquellos que no tienen recursos para pagar plataformas especiales ni tampoco la televisión de cable. Sin embargo, esto no significa que en la televisión nosotros tenemos no solamente el mandato de regular la televisión abierta, sino también la televisión de cable, que exige un pago para cada persona. Pero de preferencia, tratamos que en algún momento todos estos contenidos valiosísimos lleguen hasta el último chileno de nuestro territorio. Ahora, entendemos el cambio tecnológico inmenso y el cambio que está sufriendo el mundo de las telecomunicaciones. Entendemos ese cambio y por eso es que, a pesar de que nuestra finalidad de este fondo y que está alojado en el Consejo Nacional de Televisión tiene por objetivo llegar hasta el último chileno con contenidos de calidad, nosotros autorizamos y permanentemente lo estamos haciendo cuando se solicita de manera que corresponde
al Consejo Nacional de Televisión que la primera emisión sea a veces pasada por alguna plataforma. Sin embargo, yo debo decirle que la primera emisión no es menor esa autorización de que pase por las plataformas, porque muchas veces, si esa negociación no estuviera en el Consejo Nacional de Televisión, podría significar que el derecho de las audiencias quedara entregado a decisiones de empresas que no tienen por finalidad la protección del derecho de nuestras audiencias, y que finalmente esos productos pasaran 3, 4, 5 años sin llegar a que nuestra gente pudiera verlos. Para nosotros es muy importante cuáles son las condiciones en las que se ceden esos derechos. Entendemos la necesidad urgente que tiene la industria de que sus productos puedan ser negociados y llevados a plataformas distintas a la televisión. Lo entendemos y así lo hemos demostrado en las decisiones que tenemos. Pero nuestra prioridad es que todas esas obras de arte, o para mí son obras de arte, lleguen especialmente a chilenos y chilenas. Nosotros en el Consejo, yo he visto todos, tienen un profundo respeto por la industria nacional y un profundo respeto por nuestros creadores. No solamente por los creadores, por los iluminadores, por los guionistas, por los camarógrafos, por toda la gente que trabaja en la industria nuestra. Y queremos que sea esa la industria que se potencie, la industria nacional, a través de este Fondo de Fomento Audiovisual y los productos para las audiencias. Entonces, presidente, si me permite, esa cláusula fue incorporada justamente como una manera de defender el derecho de todos los chilenos a tener acceso a esos productos que se generan a partir del fondo. Eso no significa que esa cláusula cierre las puertas a que se pudiera negociar en términos racionales el que ese producto demore en llegar a las audiencias. Pero serán 3 meses, 2 meses, no 4 años o 5 años. La negociación tiene que pasar por la institución que vela por el derecho de esas audiencias. Ese es el sentido que tiene que este fondo esté en el Consejo Nacional de Televisión. De otra manera, es perfectamente posible que este fondo estuviera quizás en otra institución, pero el Consejo Nacional de Televisión tiene ese rol. Para que ese rol del Consejo cambiara, tendría que modificarse la ley. Eso es mi planteamiento, presidente. Quiero además contestarle a la diputada Marzán, a quien le agradezco sinceramente su preocupación por los adultos mayores en esta medición que estamos haciendo. La verdad es que lo que buscamos aquí es un poco ver y analizar de qué manera el correcto funcionamiento y los valores que están contemplados en el concepto del correcto funcionamiento están siendo reflejados en cuanto a la diversidad que se exige en ese correcto funcionamiento, diversidad sexual, diversidad política, diversidad de género, etcétera, diversidad en regiones, para poder ver cómo se está reflejando nuestra sociedad en la televisión. Y tiene toda la razón la diputada Marzán en que es muy importante mirar cómo los adultos mayores están siendo reflejados en nuestra televisión. Así que le agradezco su preocupación, voy a encargarme de que esa variable esté incorporada y tenga presente que nosotros hemos estado muy preocupados primero por los niños cuando hemos sacado esta televisión, que es la televisión en la segunda señal de todos los canales de televisión abierta, y estamos tratando de que exista otra señal que realmente tenga contenido para adultos, una señal cultural que tenga contenidos para adultos mayores, porque vemos que ahí hay un vacío enorme. Eso por el momento, presidente, y quedo abierto a la pregunta de todos quienes quieran hacer alguna consulta a través de usted, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo quería consultarle por la respuesta que nos dio acerca de la pluralidad y los matinales. Está bien, yo siento que hay que hacer estudios, pero ¿está la evidencia, así mirándola como ciudadano común y corriente, de que no hay pluralidad en las televisiones? Que me parece que el estudio debería ser más o menos rápido, debería ser simple hacerlo. Por eso quería preguntar qué plazo
y si tienen los recursos para hacerlo también, porque es otro problema serio, el problema de recursos. Y con respecto a los adultos mayores, yo entiendo la inclusión en términos de la temática, pero tener representación en algún organismo me empieza a complicar, porque yo tengo 70 años y hay un montón de adultos mayores que están activos, están representados en los diferentes, es como si estuvieran representados los niños en alguna toma de decisiones. Me parece que está bien segregar para poder hacer más inclusivo, pero yo creo que las organizaciones de adultos mayores podrían mostrar algunos problemas de algunos o varios adultos mayores, pero de ahí a tener representación en algún lugar, creo que lo pensaría un poco más en términos para ser concreto. Si es que se pretende tener representación, por ejemplo, en un consejo, que haya un representante de adultos mayores, me parece que hay suficientes adultos mayores en los lugares que hemos visto. Esto es casi en algunas partes, es casi una gerontocracia. Entonces, me parece que eso habría que pensarlo un poco más. ¿Algún diputado quiere preguntar, perdón? ¿Quiere que le responda, diputado? Si no hay otro diputado para acumular la respuesta, el diputado Bernales. Ahí sí. Bueno, primero que todo saludarlo con usted, a la presidenta del CNTV, veo también aquí en Buena Claudia, a Macarena, saludarlo por su tema, presidente. Y yo quería, claro, hacer como un doble clic también a lo que decía, se refería usted, presidente, respecto a la pluralidad en los medios de comunicación. Es evidente que la balanza está absolutamente desequilibrada en los medios a la hora de opinar. Basta con ver las reacciones que hay hoy día en redes sociales y los memes que se generan de algunos de los invitados que se repiten y se repiten. Veo también que, muy por el contrario, la balanza se inclina hacia el lado de quienes les gusta la cuña fácil, la polémica, atacar. Y no veo, por ejemplo, gente que asista, que está en el Congreso, que representa a pueblos indígenas, que representa el mundo de la cultura, que representa otros espacios. Francamente no son invitados porque yo veo que la lógica es básicamente dónde se saca la cuña y quiénes son, ¿cierto?, los invitados que pueden ser más bien polémicos. Respecto también a lo que estaba hablando, saliéndome un poco de ese tema, y para hablar de lo que nos convoca a esta reunión, que está relacionado a estas bases donde se le pide a los productores nacionales, a los audiovisualistas, estrenar primero en Chile, y el rol que debe tener el CNTV. A mí me generó mucho ruido que tengamos que estar entrando en esta conversación, voy a poner así, esta especie de polémica, con respecto a no dejarlos estrenar primero fuera, que se haya generado esa conversa. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la misma página del CNTV, dice, en la parte que dice acerca del CNTV, dice que el rol del organismo es velar por el correcto funcionamiento de la televisión chilena a través de políticas institucionales que tienden a orientar, estimular y regular la actividad de los actores involucrados en el fenómeno televisivo. Ahora, viene la parte importante, en sintonía con los cambios tecnológicos y socioculturales en un contexto de creciente internacionalización. O sea, en la misma página del CNTV está esto, y el mismo CNTV se encargó por lo menos un par de semanas de darle dolores de cabeza a los audiovisualistas y los creadores chilenos respecto a sus estrenos en plataformas digitales. Y a mí me gustaría, así como sacó la voz del CNTV respecto a esto, y nos convocó a reuniones, algunos consejeros nos llamaron, etc. A mí me gustaría que el CNTV también sacara la voz por lo que está pasando con la pluralidad en los medios, en todos los medios, en los matinales, lo que sea, que se manifieste con fuerza con eso, que se manifieste con fuerza también con lo que ocurre en regiones donde, por ejemplo, y a mí me dicen, claro, ojalá se estrene primero una obra en Chile y no afuera.
Pero eso tampoco ocurre hoy día, Presidenta, por su intermedio, Presidente. ¿Por qué? Porque los horarios que entregan para los estrenos son horarios que no se ve, que son muy tarde, por ejemplo. Horarios que son realmente insólitos. Para citar al ministro de Economía, no se les da el filete a los artistas, se les da el guachalomo a los creadores nacionales. Entonces, yo creo que me gustaría que sacaran la voz por otros temas que son sumamente importantes y que su rol realmente sea defender a los creadores de los audiovisualistas chilenos. Eso, Presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada quiere? La diputada Marzán y el diputado Alarcón. Y el diputado Celi después, en ese orden. Gracias, presidente. Quiero hacer una aclaración con respecto a lo que yo dije y a lo que usted comentó por su intermedio, que no entendió a lo que yo me refería con el comentario que usted Seguramente. hizo. Y por eso lo quiero explicar. Yo me referí específicamente a la carta enviada desde el Consejo Nacional de Televisión, donde hablan de un análisis y estudio acerca de contenidos. Y dentro de ese análisis, buscando justamente la diversidad, que se están considerando variables, justamente de la presencia que hay en los distintos espacios, yo ahí pedí incluir dentro de esas variables, donde hablaba y mencionaba la señora Catalina, que están viendo la presencia regional, diversidad sexual, en fin, que yo me importaba que fueran integrados estos temas. ¿Por qué? Porque claro, hoy día en nuestro país los adultos mayores tienen sus organizaciones, están absolutamente organizados, pero no tienen una representación efectiva en las grandes decisiones que se toman a nivel gubernamental y a nivel legislativo. Entonces, a eso apunto yo, que ellos tengan un espacio donde justamente esas organizaciones que tienen y que justamente como están tan organizados, pero no tienen un espacio donde ellos puedan transmitir sus inquietudes de manera directa y protagónica, no tienen presencia, no son escuchados, como yo digo, y de hecho, perdón, presidente, con esto termino, hizo una solicitud que fue ayer acogida para conversarse y revisarse acerca de la creación de una comisión permanente de adultos y adultas mayores, justamente por esto, por la cantidad de adultos mayores que tenemos en nuestro país y el crecimiento exponencial que están teniendo ellos. A eso básicamente apuntaba. Muchas gracias, presidente. El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo que yo quiero pedir que después de la participación de la señora Parot y de las respuestas que nos dé, hagamos lo que pedí hace rato, que fue un minuto de silencio por la muerte del poeta de nuestra zona, el poeta Efraín Barqueros, Premio Nacional de Literatura del 2008, nacido en Teno. Por favor. Gracias. Como no, diputado, yo pensaba que lo iba a hacer usted, así que le había pedido. Pero si quiere lo hacemos inmediatamente. Pido un minuto de silencio por moción del diputado Alarcón, por don Efraín Barquero, Premio Nacional 2008 de Literatura. Muchas gracias. El diputado Celis tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por su intermedio, bueno, saludar a todos los presentes, a la Catalina Parot Donoso, un especial saludo. Y yo tenía la siguiente duda, que le quería preguntar a la presidenta. Si uno lee los contenidos que se debe velar para que no se expongan en televisión, violencia excesiva, truculencia, pornografía, participación de niños, y habla del sensacionalismo, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá de que hacer una encuesta o hacer un estudio, un análisis de qué personas, más que de qué partidos políticos van a la televisión, es súper fácil, digamos, esas cosas de ver nomás los alcaldes, los diputados, senadores, exministros, en eso yo no hay problema. Pero mi primera pregunta, ¿el Consejo tiene la obligación de hacer este estudio como para que ustedes señalen, en el primer lugar, Joaquín Lavín, segundo lugar, Francisco Vidal? Yo sin hacer el estudio pronostico que ese es el orden, digamos. Entonces, primero, saber si ustedes tienen la obligación, y si lo van a hacer voluntariamente, significa que van a utilizar el presupuesto de usted, o lo pueden pedir al ministerio de gobierno, a la ministra de gobierno. Esa es la primera duda que me nace respecto a los invitados. Y lo otro, ojo con algo, yo quiero dejar presente esto. Ayer leía que en Megavisión habían desvinculado una cantidad impresionante de personas. 110, 120. Sí. La radio cooperativa también una gran cantidad de personas. TVN, ¿para qué decir? Van quedando 650 trabajadores. Pero por un lado el Parlamento le exige al Consejo Nacional que vele por el pluralismo, pero por otro lado nosotros mismos estamos de alguna forma disminuyendo la capacidad de los canales en cuanto a que ellos puedan generar ingresos vía publicidad y puedan mantener a la gente que tiene contratada. Y quiero darlo con los siguientes datos. Hoy día se está viendo un proyecto de ley que obliga entre 11 y 2 y media que se dé o que se muestre parte de la cultura, horario matinal, horario donde el auspiciador se va a ir, y eso va a significar una merma para los canales. Segundo, hay otro proyecto de ley que obliga 4 horas, entonces ya llevo 5 horas y media. Y hay otro que obliga, me parece que media hora por día en deporte, ya voy en 6 horas. No voy a considerar entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Entonces, también tengamos cuidado con eso, porque si en definitiva nosotros queremos que sean pluralistas, que vayan de todas las tendencias políticas, tampoco asfixiemos ni a la radio ni a la televisión, porque con esto lo único que estamos haciendo hoy día es que la televisión de señal abierta finalmente ya no va a existir, y lo más probable es que la televisión que en el futuro más se observe, más se vea, sea la señal digital, que hoy día solamente es contar con una antena o con algún otro aparato que debe valer 10.000 pesos, 12.000 pesos. Y más encima, ellos, los canales, en especial TVN, hacen Chileduca. Entonces, quería hacer esa reflexión y esa pregunta a la presidenta. Gracias. Ya. El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias de nuevo, presidente. A ver, yo entiendo las razones y los fundamentos que nos expresa la presidenta del Consejo. Creo también que es razonable, efectivamente, que esa negociación se radique entre los productores y el Consejo, pero creo que tiene que haber una suerte de definición de un criterio, porque de lo contrario se produce una incertidumbre para los productores que es muy grande. De hecho, bueno, la respuesta que nos envió el Consejo plantearon que iban a revisar las bases de cara al 2021.
Porque claro, en condiciones normales, exigir que la primera ventana sea la televisión abierta de Chile me parece razonable, pero yo tengo un juicio más estructural que la presidenta del Consejo lo conoce, y es que creo que el aporte que el Estado hace a la producción audiovisual en Chile es miserable. Hacíamos otra vez un análisis de lo que, y Sebastián y Hernán pueden corroborar esto, pero lo que Chile ha aportado desde que se creó el Fondo Audiovisual hasta la fecha equivale a una superproducción, estoy hablando desde el 2013 creó el fondo, ¿no? 93, no me acuerdo, bueno. Pero estoy hablando de más de una década y media, casi 2 décadas. Ha aportado lo que cuesta una superproducción. Una superproducción. Ese es un dato que nos entregaba, creo que la PCT o la API, no me acuerdo ya a esta altura quién, en una de las sesiones de la subcomisión mixta de presupuesto. Eso es lo que Chile ha entregado históricamente a la producción audiovisual por la vida del CNTV. Es cierto que también está el Fondo Audiovisual del Ministerio del entonces Consejo de la Cultura y del Ministerio de la Cultura, etc. Entonces, en un contexto donde el aporte de Chile es tan bajo a la creación audiovisual, y al mismo tiempo la creación audiovisual ha logrado construir una identidad y posicionar la imagen de Chile fuera de nuestra frontera incluso, más allá, a veces con más éxito incluso que en la propia frontera, establecer barreras que le permitan a los productores apalancar recursos, y por esa vía potenciar nuestra creación audiovisual, me parece que es parte del problema, y por eso es que hay que buscar un razonable punto de equilibrio. Que puede ser, por ejemplo, contemplado los contratos. Estoy poniendo un ejemplo, las bases de licitación, un momento en el que hay una revisión forzosa del contrato a partir de las negociaciones que los productores hagan, no sé, eso se puede jurídicamente resolver, así como se resolvió en la sesión del lunes antes pasado, no me acuerdo de altura, autorizarle a Faula que emita La Jauría por Amazon TV, creo que es, ¿no? Y como se había hecho antes con otra, claro. O como se le negó, y que a mí me pareció razonable, lo dije así a la prensa, por ejemplo, a Mega, la posibilidad de emitir una serie por su canal Mega Plus, porque creo que en ese caso no había ninguna razón que lo justificara. Yo ahí comparto la decisión del Consejo. Si las dos son señales nacionales, una es abierta y la otra cerrada, el único objetivo era potenciar su plataforma de streaming, y eso es muy legítimo para Mega, pero no sé si era tan legítimo para los intereses o sea, si había una justificación, como sí creo que la había en otros casos que se han presentado en consideración del Consejo, que hasta ahora entiendo han sido todos acogidos. Pero hay que acotar esa incertidumbre, de manera tal de que el productor tenga o el adjudicatario del concurso una primera orientación, que es exhibir en primera ventana en televisión abierta, pero que no sea una barrera que le impida negociar recursos. Yo sé, y así lo dijo el diputado Bernal, y creo que es bueno decirlo, que sobre esto hubo harta movilización de todos lados, desde el Estado y desde el no Estado. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no acotar estos espacios de incertidumbre, de duda, con un principio pro audiovisual, para emular el principio pro operario, otros principios pro reo, en fin, de manera tal que lo que hagamos es facilitar la vida para que los productores puedan efectivamente apalancar recursos, porque yo hasta donde sé, ninguna de las producciones audiovisuales se financian entera ni significativamente con los montos aportados por el CNTV, es decir, requieren recursos adicionales para poder concretarse. Y como el Estado de Chile no hace el esfuerzo que tiene que hacer en términos económicos, si uno quisiera compararse con países de la región, siempre pongo los mismos ejemplos porque en esto hemos sido bien ilustrados respecto y conozco el caso de Argentina particularmente, Argentina, México, Brasil, Colombia, es decir, países con niveles de desarrollo similar o inferior a Chile, que hacen un mayor esfuerzo en esta materia. Y un segundo punto, por tanto, esa es mi primera juicio, análisis y pregunta. La segunda es algo que yo sé que la presidenta del Consejo tiene presente, y es que ella hace una referencia a la ley de TVN, del CNTV. Yo creo que uno podría, por analogía, y quizá aquí el abogado nos pueda ayudar, sostener que las plataformas son permisionarios limitados de televisión, y por tanto entenderlos regulados bajo ese criterio, pero en materia de derecho público solo aquello que puede hacerse aquello que está expresamente señalado en la ley. Pero esto da cuenta de un rezago institucional y normativo. Tenemos un consejo análogo en una era digital. Y yo creo que esto requiere una reforma significativa. Alguna vez lo comentamos con el presidente de la comisión, lo hablábamos la semana pasada en otro chat con el diputado Bernales. El CNTV debiese ser el órgano que regule todas las plataformas de emisión de contenido audiovisual en Chile. Todas. Que regule, por ejemplo, la famosa fake news, como lo ha hecho, voy a poner el ejemplo menos polémico, Francia, para no poner el de Alemania que sea más polémico. Que permita que haya un juicio y una voz que establezca, por ejemplo, cuando se circula una fake news, de manera tal que la ciudadanía tenga algún referente, y eso requiere una reforma
institucional del Consejo, y decir que el Consejo ha estado haciendo estudios sobre su rol en el siglo XXI, porque, insisto, es una institución análoga en una era digital. Si nosotros tuviésemos una televisión pública como la que al menos yo sueño, y esta tuviera una OTT, una plataforma de streaming como la que requiere el país, uno podría decir, bueno, mire, esa plataforma va a llegar por la vía más masiva posible a todos los rincones de Chile. En fin, uno podría combinar los esfuerzos de los entes públicos del mundo audiovisual, CNTV, televisión pública, digo televisión pública, no TVN, porque creo que TVN hoy es una televisión comercial con estatuto público. Y lo que tenemos que hacer es una migración hacia un canal público, multiplataforma, que tenga streaming, radio, televisión abierta, televisión por cable, en fin, todo. Y por tanto, yo creo que la segunda pregunta, perdón, y con esto concluyo, es ¿en qué ha concluido ese estudio que está haciendo el CNTV y si ella cree que hay voluntad del Ejecutivo de enviar un proyecto que permita actualizar la normativa del CNTV para trasladarlo desde la época del carbón a la época del hidrógeno verde? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Yo quería recordar que estuvimos en diciembre del año pasado con don Hernán Cafiero y un grupo de productores audiovisuales viendo el mismo tema con doña Catalina. O sea, el tema tiene que haber avanzado, yo creo, en lo que dice el diputado Díaz, que en realidad avanzar hacia a una manera pro producción audiovisual. Comparto completamente el juicio y la pregunta del diputado Díaz. Si no hay más palabras, la diputada Marzán y después don Sebastián Freund. Gracias, presidente. Muy breve porque para que los invitados tengan su espacio. Yo creo que es bien importante rescatar o mencionar algo que dijo por su intermedio la señora Catalina, que ella menciona que es ideal poder garantizar el acceso gratuito a contenidos de calidad para las audiencias, pero desgraciadamente los canales chilenos que tenemos nosotros de televisión abierta, estas producciones de calidad no tienen el espíritu en el sentido de que los horarios en que las ubican no van con este espíritu con el que ella menciona, desgraciadamente, los días y horarios en que se ubican estas producciones. Y lo otro, por su intermedio también, mencionar con algo que dijo el diputado Celis, que siempre se asocia que la X cantidad de horas de programación cultural en deporte, en educación, en fin, en cultura, está asociado a algo que no genera réditos económicos. Yo creo que justamente lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar es el paradigma de entender que estos contenidos son profundamente valiosos y necesarios en nuestra cultura. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sebastián Freund tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas presentes y a mi compañero y colega Hernán Cafiero y a la presidenta del CNTV. Primero que nada, alegrarse porque el Consejo el pasado lunes tuvo el criterio para dar y flexibilizar que la serie La Jauría, que tiene esta ventana por Amazon y también tiene televisión nacional, haya cedido que la primera ventana sea por esta plataforma. Eso nos alegra enormemente como industria y nos da una esperanza para el futuro que esta cláusula vaya flexibilizándose y que esta cláusula que se flexibilice sea una flexibilidad clara. No ojalá una mesa de los consejeros que cada vez tengan que chequear y cuando los consejeros cambien o la presidenta cambie, no tengamos una claridad respecto al futuro sobre este tema tan trascendente para nuestra industria. Respecto a lo que nos expuso la señora Catalina Parot,
donde hay una clara exposición sobre la audiencia, sobre protección. Me gustaría que hacer entender que nuestra industria ha cambiado, como todos lo saben. Ha cambiado enormemente. Hoy día no es posible producir sin coproducción. Tan así que las bases del Consejo, que tenían una línea de coproducción internacional, se cambió para que todas las líneas puedan ser coproducibles. Con esta cláusula eso se antepone, o sea, hay una contradicción, que todas las líneas son coproducibles, pero con esta cláusula de primera ventana, televisión abierta, no lo permite porque, como decía el diputado Marcelo Díaz, las producciones y el financiamiento del Consejo no son suficientes para la calidad de las producciones que estamos haciendo hoy día, que hace muy poco tiempo y hace pocos años estamos produciendo con el mundo. Eso no se daba antes. Antes se adquirían nuestros proyectos para algunas plataformas como una lata. Hoy estamos coproduciendo con el mundo. Y se da, como todos sabemos, series tan importantes y premiadas como Héroes Invisibles, con el canal de Finlandia, en que este canal pone el 83% del financiamiento. Si ese canal pone el 83%, es claro que la primera ventana la tienen ellos. El caso de La Jauría, el 53% lo pone Fremantle, que es un distribuidor de contenido y productora. Y los aportes de CNTV están más o menos entre el 10 y el 30%, en su mayoría para estas grandes producciones. Por lo tanto, imponerle a una producción internacional la primera ventana en televisión abierta, en primer lugar, la anula la posibilidad de coproducirla. Por lo tanto, ni siquiera podríamos estar conversando sobre esa serie, porque solamente con esa cláusula el socio internacional va a decir, no puedo coproducir con ustedes. Por lo tanto, hay un tema importante, financiamiento. Hace años atrás, con el Consejo y la televisión abierta, se podían producir estos programas y tenía sentido lo de la primera ventana. Pero hoy día todo es de conocimiento público que la televisión abierta está en una baja económica muy importante y a veces incluso ni siquiera aportan económicamente a esa serie, sino que ponen la ventana. Entonces, ahí hay un tema, si es que queremos seguir en esta carrera de internacionalización, como lo decía, creo, el diputado Bernales, donde el Consejo Nacional de Televisión, en su primera página, en el ítem que dice acerca al CNTV, termina la frase de su texto diciendo en un contexto de creciente internacionalización. Si no, ¿cómo se llama?, derogamos o por lo menos flexibilizamos esta cláusula, eso no es posible. Yo creo que lo más sano es flexibilizar esta cláusula para que proyectos que no tengan internacionalización tengan la primera ventana en televisión abierta. Ahí no es nunca un problema, pero proyectos que requieren de financiamiento internacional, de socios como las plataformas de streaming o distribuidores y productoras de contenido internacional, tiene que flexibilizarse para que éstas puedan tener su primera ventana con ese socio de internacionalización y una segunda ventana, como acaba de ocurrir el lunes pasado con La Jauría, se dé por Televisión Nacional. Otro tema importante a saber es que cuando estos socios internacionales coproducen con nosotros, hay un marketing asociado a ese proyecto enorme que jamás un canal de televisión abierta podría hacer. Eso hace que el proyecto se conozca, que el producto se conozca, que cuando vaya a tener su segunda ventana en televisión abierta va a venir ya marketeado, ya se va a dar a conocido la marca, los actores, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un plus muy importante para que cuando éstas tengan su ventana en televisión abierta, ya vengan con muy bien, ¿cómo se llama?, comunicadas y se puedan estrenar de mucho mejor manera. No le va a quitar audiencia a ese programa o esa serie que se haya estrenado por Amazon o Netflix o Turner u otro, o Movistar. Hoy día el consumo está súper claro que ha cambiado. Todos los jóvenes y niños están viendo televisión por las plataformas, están viendo por los computadores, por sus
tablets, etcétera. Y bienvenido sea cuando estas plataformas hagan el marketing de esa serie que coproducimos en conjunto, va a haber al revés, se va a producir un plus en que estos jóvenes niños los van a contar a sus padres, a su familia, de este proyecto que probablemente no tendrían ni idea ni se enterarían si fuera solo por televisión abierta. Por otro lado, como decía, todas las líneas de coproducción del concurso son coproducibles, entonces esta cláusula es una antagonista a esa parte. Yo creo que también hay una zona gris en ¿cómo se llama? En esto que estamos hablando. Si uno va a lo que ha dicho el CNTV, si lo que determina la obligación de que la primera misión debe realizarse a través de televisión abierta se enmarca en el punto número 7 del formulario, nos encontraríamos ante una situación que podría constituir una discriminación arbitraria. Esto considerando que dicho punto del formulario solo es obligatorio para quienes postulan con emisión comprometida, pero optativo para los proyectos que no lo consideran. Esto último, al no completar dicho plan, no estarían obligados a emitir por primera vez en televisión abierta. Así las obligaciones no serían las mismas para todos los postulantes, característica básica para la otorgación de un fondo de carácter público. También nos encontramos que en la disposición ha estado presente en los formularios de postulación anteriores, sí, ha estado, pero son varios los casos que proyectos tuvieron su primera emisión en otras plataformas o pantalla, lo que también da cuenta de una zona gris en la norma que amerita ser discutida. Se ha establecido que el CNV tiene la potestad para autorizar excepciones, no obstante, quienes así lo han solicitado en los últimos meses, salvo esta última sesión que tuvo el CNTV con respecto a la jauría, han sido rechazados para la productora Inversine, Wood, Canal 13 y Mega. Entonces, yo creo que lo más importante es pensar en el futuro de nuestro sector, es pensar cómo nos movemos hoy día, es pensar que no podríamos ni siquiera estar discutiendo esto si esta cláusula sigue vigente, porque la segunda temporada de Dignidad no se va a hacer, la segunda temporada de La Jauría no se haría, y los problemas que están teniendo proyectos como Dignidad y futuros proyectos como mi colega Hernán Cafiero con su venta internacional para que estos proyectos se puedan dar a la luz. El caso también de Héroes Invisibles, que no se puede vender en la TAM por esta cláusula. Entonces, a todas luces, esto no es una cláusula que ayude, potencie y proponga desarrollar nuestra industria, sino todo lo contrario. Por lo cual espero que esta cláusula sea flexibilizada en los términos que dije anteriormente para proyectos internacionales con socios que financian estos proyectos. Esta ventana sea de 1 año, 2 años para televisión abierta, que quede claramente en las bases, para proyectos que no lo tienen, que la primera ventana sea televisión abierta. Eso creo que sería lo más sano para la industria. Respecto a lo que hablaba también Catalina Parot, a los camarógrafos, iluminadores, guionistas, esta posibilidad de coproducir con el mundo, con plataformas como Amazon, Netflix y canales de televisión internacional como Fox o Turner, lo que hacen es ayudar a toda esta masa de técnicos y profesionales a exponerse, y talento internacional como los actores, a exponerse al mundo. Desde ahí existen posibilidades para cada uno y se pueda desarrollar internacionalmente y tengan la posibilidad de trabajo. Cada uno de estos proyectos da trabajo, da mejores condiciones. Cuando coproducimos con Amazon, Netflix, etcétera, las condiciones son mejores, como los presupuestos son mejores, los camarógrafos, los iluminadores pueden, tener mejores condiciones de trabajo y mejores honorarios. Sí, presidente. Sí, lo que pasa es que nos quedan 20 minutos, 19, y queremos que tenga la palabra el Cafiero y la presidenta, porque si no nos alcanzará a responder todo. Perfecto, con eso doy por concluida mi intervención, presidente. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Don Hernán Cafiero tiene la palabra.
Hola, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los diputados por la invitación. Saludar también a Catalina, a Sebastián. Sí, bueno, yo me acojo absolutamente a las palabras de Sebastián. Creo que también es un gran gesto y es una gran, digamos, proyección la que nos permite a los productores y a los realizadores de contenido de televisión, digamos, lo que ha planteado Catalina y el equipo, digamos, del CNTV. Nosotros, yo particularmente he visto al equipo de fomento también, digamos, siendo parte de algunas delegaciones internacionales donde se ha podido constatar también que existe, y desde mi punto de vista existe también una necesidad de poder estar a la vanguardia con respecto a lo que justamente estamos planteando ahora, ¿no? Que es la internacionalización de los contenidos. Sin embargo, para no redundar más y no repetir un poco lo que ya planteó Marcelo Díaz, el diputado, y Sebastián, digamos, de lo que ya dijeron, me gustaría también darle un poco de énfasis al tema de los realizadores, ¿no? Más allá del tema de la producción misma, sino que también el proceso de la realización. Hay que entender también de que los proyectos que están beneficiados por el CNTV son proyectos que han sido evaluados y son proyectos que promueven no solamente, digamos, la posibilidad de generar trabajo, digamos, para los técnicos, para las diferentes disciplinas artísticas, sino que también promueven a través de su contenido elementos que son fundamentales para la construcción de una televisión de calidad, ¿no? Más allá del tema temporal de cuándo se estrena y cuándo no. En ese sentido, evidentemente, cada uno de los proyectos que han sido evaluados y que han sido beneficiados, lo que promueve es una búsqueda por la excelencia, digamos, a través de los contenidos, el aporte cultural, el aporte histórico también. Y en ese sentido, creo que justamente, y llevándolo al área chica, digamos, de los procesos, eso va muy de la mano, digamos, de las capacidades comerciales económicas que nosotros podamos tener para poder darle mayor valor de producción a estas obras, ¿no? Mayor valor artístico, mayor valor en todo sentido. Entonces, creo que quizás se habla un poquito de esto, digamos, quizás se manifiesta casi siempre de esta labor y estas obras a través de una lógica más comercial, de productos, digamos, de industria. Sin embargo, creo yo de que justamente estos contenidos, a diferencia de los otros contenidos que no nacen desde el CNTV, deben promover, digamos, una lógica de aporte, ¿no? Y en ese sentido, estos proyectos ya vienen salvaguardados de alguna forma con respecto a la generación de una televisión mucho más diversa, pluralista y con un aporte, como ya bien les decía. Entonces, creo que justamente la posibilidad de nosotros poder acceder a otros recursos, digamos, que cubran el 70% restante, digamos, de una obra premium, de una serie premium, resulta fundamental, digamos, a la hora de poder no solamente promover el alcance en audiencia, que como bien ya lo dijo Sebastián, es más tardado efectivamente a través de la inyección de recursos en publicidad y en difusión para que cada uno de los chilenos conozca esto, sino que también nos entrega la posibilidad de potenciar, digamos, ese contenido en cuanto a la labor de excelencia, ¿no? Más horas de trabajo, mayor cantidad de técnicos para resolver, digamos, no tener que achicarnos, digamos, y en términos de producción tener que filmar todo, digamos, en chiquitito, hacer planos chiquititos, no, sino que podamos darle un valor mayor, digamos, en términos artísticos a cada una de las obras, ¿no? Que probablemente en este rubro es donde más recursos se requieren, digamos, en cuanto al posicionamiento artístico. Entonces, son hartos los elementos que en la actual situación, digamos, y en la actual por así decirlo, contexto en el cual nos encontramos, no solamente en el tema de pandemia, sino que en el tema, digamos, de la industria local, no nos permiten, digamos, poder generar este nivel de calidad. Por darle un ejemplo, nosotros hicimos un proyecto beneficiado por el CNTV el año 2016, el cual no tuvo, por ejemplo, cabida en ningún canal nacional de señal abierta. Entonces tuvimos que llegar a un canal de cable. Si bien el presupuesto nos apoyó, digamos, nos ayudó a poder generar esta producción, digamos, de la obra, el aporte que nosotros hicimos fue probablemente de casi el 60-70% por sobre lo que nos había entregado el CNTV. Y si aún más, digamos, nosotros entendemos que tuvimos que acceder a los permisionarios, digamos, y los permisionarios que son los señales de cable, en este caso, obligan al espectador a pagar hasta desde un piso de 15.000, 20.000 pesos, digamos. Entonces, tampoco se ajusta
esta lógica de generar una primera pantalla para televisión abierta y los permisionarios en detrimento de otras plataformas que sí nos van a poder entregar los recursos para poder realizarlo. Digo, para ir digamos, para hablar en simple, meterse a pagar una cuenta mensual de BTR vale 15 lucas, digamos, sin nada HD, ni nada, ya pongámosle 20 lucas, Amazon vale 4 lucas. Entonces, incluso en ese sentido, se desarma un poco el discurso de esta posibilidad de poder generar mayor audiencia, digamos, con respecto a las diferentes audiencias con las cuales nosotros podemos, digamos, impactar, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi intervención va principalmente en poder hacer un alcance con respecto al tema de la calidad, ¿no? Que muchas veces se habla de la capacidad de recursos, la capacidad de poder llegar más arriba, pero nosotros estamos hablando de contenido que ha sido evaluado y contenido que promueve, digamos, una televisión de calidad. Y en ese sentido, créanme, las televisoras chilenas tampoco han aportado mucho, tampoco es que los canales chilenos nos entreguen recursos, porque desde hace un tiempo a esta parte ya solamente nos entregan pantalla para poder acceder a los recursos del CNTV y no nos entregan recursos para poder nosotros mismos, digamos, amplificar esta calidad de producción y artística, digamos, en cada una de las obras. Entonces, creo que se hace también menester de esta discusión el hecho que la calidad del producto, la calidad de la obra, la calidad de la serie, de alguna u otra forma también se trastoca, ¿no? Y en ese sentido creo que, quiero poner desde el lado de la realización, más que el lado de la producción misma, es bastante frustrante, digamos, hasta ahora que ya se ha abierto más. Lo último con lo cual quería cerrar es que creo que es indispensable también que esto se zanje, digamos, a través de algo que sea un poco más concreto, digamos, que la voluntad de quienes asumen temporalmente las labores, digamos, del Consejo, incluyendo a doña Catalina, ¿no? Que con toda la voluntad que ella tiene de poder aportar, digamos, para que esto se construya de esta forma, no podemos estar a expensas de que ella ya no esté y que la persona que venga interprete de otra forma esto, porque eso significa automáticamente un grave problema no solamente para cada uno de los proyectos, sino que también para la posibilidad de inversiones extranjeras en Chile a partir de esto. Cabe entender también de que nosotros como realizadores no tenemos casi ningún beneficio, digamos, no solamente desde la parte de televisión, sino que en el amplio espectro, digamos, de los aportes del audiovisual chileno, cines, digamos, el Fondo Audiovisual, Corfo, etcétera, y el motivo por el cual nosotros nos hemos internacionalizado y haber podido obtener premios y reconocimiento importante internacionalmente tiene que ver específicamente también con, digamos, ponerse y echarse, como se dice muy chileno, el equipo al hombro y asumir la mochila, digamos, con todos los costos que eso conlleva, digamos, de los realizadores nacionales, ¿no? Entonces, se agradece efectivamente mucho más el aporte del CNTV, pero tiene que ser con más recursos y tratar de que esto también y que estas cláusulas nos permitan a nosotros poder consolidar, digamos, una industria que hasta el momento sigue siendo muy precaria, ¿no? Sobre todo ahora. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. Tiene la palabra la presidenta Catalina Parto. Ya, yo quisiera, por su intermedio, presidente, agradecer a todos quienes han participado ahora y quería pedirle si después de mi intervención podemos darle unos minutos al abogado Roberto von Benevit para que se refiera a algunos temas más legales y técnicos y que podrán dar mejor respuesta. Pero antes quisiera yo responder algunas de las inquietudes que aquí se han puesto sobre la mesa. Primero, yo quiero decir que yo no he venido a esta sesión a discutir casos particulares, porque no voy a poner sobre la mesa cuáles son los antecedentes que yo tengo para cada una de las decisiones que ha tenido este Consejo, porque no me corresponde. Nosotros siempre tenemos que fijarnos en las reglas generales, en cumplir la ley, y ese es el objetivo que yo esté, por más duro que sea, a veces tener que tomar decisiones que son difíciles, pero ese es el compromiso que yo asumí cuando asumí el Consejo Nacional de Televisión, y lo voy a cumplir siempre con ese norte, ajustándome a la ley y ajustándome a cada uno de los casos y buscando siempre el bien de Chile y la finalidad para la cual fui nominada. En segundo lugar, yo sí creo que el Consejo Nacional de Televisión necesita aquí una modernización. Y esta modernización no pasa solamente internamente, sino que una modernización legal, que ajuste su legislación a lo que hoy día sucede en las plataformas audiovisuales. Tal como ha dicho el diputado Díaz, es necesario que este Consejo Nacional de Televisión pase a regular plataformas y a regular otros espacios en donde se comercian o se intercambian productos audiovisuales y donde realmente se han quedado vacíos y se está viendo un vacío muy importante.
En sus orígenes, el Consejo Nacional de Televisión no solamente regulaba la televisión, sino también la radio, y eso se refiere al correcto funcionamiento. Hoy día el único regulado es la televisión, no son reguladas las plataformas y tampoco regulados los contenidos que se emiten a través de las radios. Entonces aquí sí, efectivamente, con eso coincido ciertamente con el diputado Marcelo Díaz, que aquí tenemos que hacer una modernización del Consejo Nacional de Televisión. Voy a terminar con el tema de las reglas y de la obra del Fondo Audiovisual antes de pasar al tema del pluralismo. Respecto de las reglas que tiene el Consejo Nacional de Televisión, lo primero que quería decir es que el Consejo no solamente aporta con dinero, que son dineros públicos por lo demás, por lo tanto nosotros tenemos que garantizar que esos dineros públicos que se entregan a la industria audiovisual, que no son préstamos como en otros países, con bastantes beneficios, pero que se entregan recursos, que esos recursos sean gastados efectivamente y que por lo tanto se rindan como corresponden todas esas platas que son pagadas por la señora Juanita, que va a comprar el pan y que paga parte de sus impuestos para que estas platas puedan destinarse a la industria audiovisual y para que le lleguen a ella también productos de calidad. O no los llamemos productos porque entiendo en Mercafiero, yo lo veo distinto, no lo veo como un producto que se negocia, sino que lo veo como mucho más que algo que un simple producto que se transa en el mercado. Pero por lo tanto, como son fondos públicos, nosotros tenemos la obligación para velar que la finalidad que está detrás de ese fondo se cumpla. Ahora, nosotros creemos que si el derecho de emisión, de primera emisión, se transa como cualquier producto en el mercado, hay un riesgo para las audiencias y por lo tanto esta negociación tiene que pasar por el Consejo Nacional de Televisión, es decir, por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Televisión. Este consejo no está constituido, como algunos dicen, por carcamales. Es gente que entiende que hoy día hay un cambio en la televisión chilena. Yo no me voy a referir a cada uno de los casos, se los vuelvo a repetir, porque tendría que poner sobre la mesa cuestiones que prefiero que queden en lo privado de las reuniones como debe ser por lo demás. Sí estamos abiertos y se ha demostrado en todos los casos en que algún problema ha llegado al Consejo, que el Consejo ha tenido la visión para abrirse a que esta primera ventana pueda ser en una plataforma sin perjudicar el derecho de las audiencias, porque el fondo no tiene por finalidad hacerle el negocio a Netflix ni a Amazon, tiene por finalidad apoyar a nuestra industria para que produzcan productos de calidad para nuestras audiencias chilenas, no las audiencias del mundo mundial, como se dice. Y si además este derecho quedara en manos de otras plataformas, podría pasar de una plataforma a otra y no llegar nunca a la audiencia chilena, sino después de estar un producto que ya ha pasado durante muchos años, que no pierden su vigencia como obras de arte, pero sí pierden su interés y la finalidad que tiene este fondo puesto en el Consejo Nacional de Televisión. ¿Qué más quisiéramos nosotros de que este fondo se agrandara? ¿Qué más quisiéramos nosotros que el Consejo se modernizara? Que entendiera lo que está pasando y que pudiéramos regular y llegar y financiar también productos que van hacia otras plataformas, que a lo mejor podrían tener incluso otro formato, como el de Hernán Cafiero, que está haciendo una obra extraordinaria, que es sobre violencia respecto a la mujer, y que tiene, o que hizo antes una historia necesaria, y que tenía un formato que era perfecto para redes. Podemos desarrollar toda una línea como fondo. Yo quisiera recordar que el Consejo no solamente pasa plata, sino que hace un análisis que, tal como dijo Hernán Cafiero, permite que estos productos que llegan al final, o estas obras de arte, que son finalmente de lo que estamos hablando, sean productos que tengan una calidad artística, una responsabilidad financiera y una calidad técnica acorde con lo que se requiere hoy día en la industria audiovisual. Ese es un trabajo que tiene que ser valorado. Si alguna de las industrias siente que ya no necesita el CNTV, bueno, es perfectamente posible que se vayan directamente a las plataformas. Ahora, respecto del tema, y vuelvo a repetirlo, la voluntad nuestra no es poner problemas. A mí lo que sí debo decirlo, que lamentablemente me produce una sensación de frustración, es tener que llegar a la Cámara de Diputados a discutir casos personales de alguna casuística que no corresponde, porque nosotros tenemos esa facultad dentro de la ley de tomar esas decisiones, lo hemos hecho así, y yo voy a defender esa facultad del Consejo. No vengo a discutir casos particulares.
En relación al pluralismo, sí, efectivamente yo creo que aquí hay una tarea, pero hay que distinguir, porque el pluralismo está contemplado en dos variables en la ley. El primero es el pluralismo como diversidad, y es una diversidad a la que me refería cuando hablaba de la tercera edad, una diversidad simbólica que tiene que estar reflejada en la televisión, una diversidad que se refiere etario, regional, de realidad social. Hay un simbolismo en la televisión que tiene que reflejar esa diversidad, ese pluralismo en la imagen, en la pantalla, donde se refleje la sociedad chilena. Y hay otro pluralismo que es el pluralismo político. Y el pluralismo político, el Consejo está llamado a fiscalizarlo en 3 tipos de programas, que son los de las noticias, de debate político y los de opinión. Y es ahí donde se ha producido la discusión, una discusión que por lo demás no se da solamente en Chile, es una discusión muy compleja. Y es una discusión, por ejemplo, ¿afecta este pluralismo político o es obligatorio este pluralismo político para todos los canales, tanto para los canales públicos como para los canales comerciales? Esa es una pregunta que no sucede solamente aquí en Chile, es en el mundo entero. Lo segundo, ¿este pluralismo político se ve en toda la programación o se ve solamente en los canales de debate político y en épocas electorales o no? Lo tercero, son los programas como por ejemplo el matinal donde debe medirse el pluralismo político, es decir, son cuestiones complejas, debates sustantivos que tienen que hacerse con una metodología que le permita al país sentar reglas claras que no terminen afectando la libertad editorial de los canales ni terminen siendo tampoco una materia de censura, porque ahí sí el Consejo Nacional de Televisión se metería en algo que es muy complicado. Por eso que hemos partido por hacer un análisis de fondo. Nosotros no somos encuestadores, no somos como la encuesta cualquiera que puede salir a decir cuántas veces sale o no sale una autoridad dentro de un programa. Nosotros tenemos que trabajar como una institución pública con políticas de largo plazo que vayan destinadas a proteger el sistema político chileno y a reflejar la diversidad. Esto no se ha hecho nunca en la historia del Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, si nosotros iniciamos un trabajo como este, tiene que ser un trabajo que esté realmente sustentado sobre base doctrinaria, filosófica y políticas de largo plazo, porque si nosotros vamos a sentar una reglamentación, tiene que ser una reglamentación que deje tranquilo a todos los sectores. Eso no es posible hacerlo si uno lo hace actuando como un encuestador momentáneo, menos cuando estamos en una situación tan anormal como ha sido esta pandemia. Entonces yo les pido que nos den la posibilidad de trabajar esto en forma seria. Nosotros estamos haciendo este estudio, presidente, vamos a sacar los resultados de este estudio alrededor del 5 de julio y vamos a iniciar un trabajo como consejo que va a terminar haciendo lo que dice la ley, dictando medidas y procedimientos. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera, consolidada, una manera que permita dar certeza de que aquí se hizo un trabajo serio. Nosotros no podemos reflejar y basarnos en una encuesta que dice que aparecieron más alcaldes de un lado a otro. Nosotros tenemos que responder a una cuestión de bien común. Y yo les pido que nos den tiempo. Estamos trabajando en hacer una legislación seria, que se las vamos a presentar, que la vamos a presentar a la opinión pública, que la vamos a poner en debate y que sobre todo vamos a tratar que esté siempre orientada por el bien común. Espero haber dado respuesta. Yo lamento si no tengo todas las posibilidades de resolver las dudas de cada uno de los parlamentarios, que son muy legítimas, y las agradezco porque nos hacen a nosotros reflexionar y profundizar en nuestro propio rol y mejorar muchas cosas que a lo mejor no hemos ido haciendo bien, perfeccionar las decisiones que hemos ido tomando con toda la humildad del mundo, pero siempre entiendan de que yo, como la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, no voy a actuar en beneficio de uno o de otro, voy a actuar en beneficio de todos. Y ojalá de aquellos que más necesitan al Consejo Nacional de Televisión, que a veces son los que tienen menos voz, los que están más lejos, los que tienen menos recursos. Y ahora, por intermedio, señor presidente, yo le pediría si le podemos dar la palabra a Roberto Conveni. Tengo que pedir primero que nos autoricen por unanimidad el extender la sesión por 15 minutos. ¿Estamos? Muchas gracias. Yo quería
porque puede significar también que el abogado pueda responder el asunto de esta cláusula que es la que está, según los productores, impidiendo el desarrollo, y según la presidenta podría causar un daño a la producción de bienes culturales nacionales. ¿Qué pasa si esa cláusula se mantiene fuera un lanzamiento al mismo tiempo? Porque en este momento lo que quieren los que están afuera, que sea primero ellos y después nosotros. ¿Qué pasa si se produce al mismo tiempo? En todas partes. Indudablemente que el valor comercial cambia, pero se podrían ambas cosas fusionar y llegar a una solución entretenida. Tiene la palabra el abogado don Roberto von Benevich. ¿Está bien dicho, don Roberto? Así es, perfecto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por su primero saludo a las diputadas y diputados presentes, a los invitados. La verdad es que después de las intervenciones de la presidenta, solo me corresponde a mí, como leal asesor, complementar en algunos aspectos. Usted, presidente, y los diputados Bernal y Ceres hicieron una serie de consultas respecto al tema del pluralismo. Respecto de eso, agregando a lo ya dicho por la presidenta, la verdad es que existe un mecanismo que está establecido en la ley, que es el artículo 14 de la ley del Consejo, que establece respecto de situaciones como esta, la necesidad que el Consejo adopte medidas y procedimientos para velar por el pluralismo en programas de debate y de opinión. El tema central hoy está acotado a los matinales, que han cambiado su formato, de programas de servicio han derivado en programas de debate. Por consiguiente, lo que corresponde ahora es hacer uso de los mecanismos legales. Y por eso es que se ha respondido a través del oficio 683 que está contenido en la cuenta, que el Consejo adoptó la decisión, como órgano colegiado que sesiona en esta sala, de establecer un procedimiento. ¿Por qué es importante el procedimiento? Porque ese procedimiento tiene que estar avalado en una base metodológica que sea incontrarrestable. ¿Con qué recursos se va a ejecutar este estudio, este procedimiento? Una de las consultas con recursos propios. No se requieren más aportes fiscales en un momento que estamos viviendo todo un ciclo recesivo. ¿Cuál es el plazo? Que otro cuestionamiento, la presidenta ya lo anunció. Las primeras noticias respecto al avance están previstas para el día 7 de julio. En relación a, complementando, porque la verdad que es poco la materia que debo precisar, complementando lo que dijo el diputado Díaz, yo creo que el diputado Díaz fija con claridad que aquí la necesidad es encontrar un justo equilibrio. El justo equilibrio pasa por la necesidad que tiene el Instituto de Fomento del Consejo Nacional de Televisión, que es atender primariamente el derecho de las audiencias chilenas a tener productos de formato televisivo de calidad, con la necesidad de hacernos cargo de la nueva realidad que llegó y en la cual estamos viviendo. Yo creo, como el diputado Díaz, que el Consejo no es que sea analógico, yo creo que el Consejo sigue siendo preconvergente. Y nosotros ya estamos viviendo en un periodo de convergencia. Lamentablemente, como es materia de derecho público, bien lo sabe el diputado Díaz, porque es colega, no podemos hacer uso de analogía. Las plataformas de servicios sobre Internet no corresponden propiamente a servicios de televisión, y de acuerdo a nuestra ley nosotros ejercemos atribuciones respecto a los servicios de televisión que operan u operen en Chile. Por tanto, las OTT, que son servicios de video a la carta montados en Internet, no caben dentro de nuestra regulación. Tampoco corresponde a un servicio de telecomunicaciones que sea de potestad de la Subsecretaría de Telecomunicaciones citada a propósito de la cuenta. Y eso da pábulo para evidenciar la necesidad de avanzar hacia una reforma legal que sea contundente. Y respecto de eso, recordemos que nosotros tenemos, una vez superado, y ojalá en vías de superación de la pandemia, la obligación de país de reestudiar nuestra Carta Constitucional. Y recuerden, como bien saben las diputadas y diputados, que el Consejo Nacional de Televisión es un órgano dotado de autonomía constitucional, de carácter colegiado, que existe en la Constitución. Por tanto, ahí hay un desafío que está abierto, que es cuando se reestudie el texto constitucional, se va a tener que redefinir
el rol del Consejo Nacional de Televisión, cuya actual conformación data de comienzo de la década de 1990, y cómo ha cambiado el mundo en todo este transcurso de tiempo. El Consejo, por ejemplo, ejerce funciones respecto del visionado y lo que se exhibe en televisión. Y así hay horarios de protección de audiencia en televisión, cuando sabemos que simultáneamente en otras plataformas no existe esa limitación. Eso produce asimetrías que son muy serias. Es necesario reformular la institucionalidad, incluir la diversidad de las plataformas en un entorno que ya llegó, y tan evidente ha sido que esta sesión hoy está montada remotamente en una plataforma de Internet. Es necesario también hacerse cargo de fenómenos como fake news, y en eso la presidenta del Consejo hace tiempo que ha venido trabajando en un proyecto. El justo equilibrio al cual apunta el diputado Díaz entre la necesidad de atender los derechos de la audiencia chilena a tener una mejor televisión, ojalá en una plataforma de libre recepción, porque es gratuita, aunque sean 4.000 o sean 15.000 pesos, es una carga sobre todo para los sectores más desposeídos. Servicio de Televisión, que es la plataforma de mayor cobertura y así quedado en evidencia en estos días, porque no tiene el nivel de alcance que tienen otras plataformas como Internet todavía, porque cualquier chileno hoy, gracias a la ley de televisión digital, puede en cualquier punto del país recibir, ya sea terrestremente o digitalmente, las emisiones de este servicio. Buscando el justo equilibrio, y la presidenta ya lo dijo, el Consejo está dispuesto a modificar las cláusulas de los contratos del Fondo de Fomento. Lo hizo respecto del cofinanciamiento para coproducciones en distintas líneas. Y lo tiene que hacer ahora respecto de algo que sabemos que es de especial interés de esta comisión, que es cómo construir un modelo de televisión pública, particularmente con la experiencia exitosa impulsada por el Consejo Nacional de Televisión, que es TV Educa, que se está emitiendo segundas señales de la televisión abierta en televisión de pago, una experiencia inédita en el país. ¿Cómo esa oferta se puede perpetuar en el tiempo post-COVID? Sabemos que existe una obligación legal de TVN, pero debemos tener presente que adicionalmente existen 2 concesiones culturales previstas en la ley del Consejo. El país tiene el desafío hoy, de acuerdo a la legislación vigente, de impulsar 3 canales culturales nacionales estables. Sabemos, como bien lo saben las diputadas y los diputados, que los mayores costos para la mantención de un canal cultural, ojalá multiplataforma en época de convergencia, son los costos del material a exhibir. Y por tanto, se está trabajando en el Consejo ya en reformular bases, considerando propiciar el cofinanciamiento, subvencionar de material televisivo de carácter cultural que pueda alimentar a señales culturales estables. Para canales culturales estables, el Consejo está trabajando en un paquete de propuestas de modificaciones legales que consideran modificaciones a la ley de donaciones culturales, que consideran exenciones de pago de gravámenes de espectro radioeléctrico para señales culturales, de manera de no gravar en demasía el presupuesto fiscal, ya comprometido por los efectos de pandemia y pospandemia, y establecer modalidades que den sustentación en el tiempo al anhelo de todos nosotros de tener un canal cultural, varios canales, ofertas culturales estables, multiplataformas. Tenemos, por tanto, conjuntos 2 desafíos. ¿Cómo reformulamos la institucionalidad y nos hacemos cargo de la convergencia de todos los medios en plataformas digitales, análogas o de la naturaleza tecnológica que lo sean, con una visión de conjunto? Y lo segundo es cómo logramos al breve tiempo establecer bases para una televisión cultural estable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Roberto. Tiene la palabra Sebastián Freund. Muchas gracias, presidente. Me quería hacer algunas acotaciones respecto a las plataformas.
yo me pregunto, ¿por qué una serie ganadora del CNTV como Berco se puede dar antes por Fox y después por televisión abierta? Como bien decía Hernán Cafiero, y como también dice Catalina Parot, respecto a proteger a las audiencias que no tienen internet, que no tienen cable, ¿por qué se da esta anomalía? O sea, ¿por qué también hay gente que no puede pagar el cable como un BTR y no tiene acceso a poder ver esta serie, pero sí se da ese caso? ¿Por qué tenemos que tener 15.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos para tener cable, para poder ver esa serie que ganó el CNTV, y eso está bien, y no hay que preguntarle a nadie, y no hay que mandar una carta al consejo, y no está bien que esa serie se dé por una plataforma? ¿Cuál sería la razón de fondo de eso cuando está ocurriendo exactamente lo mismo? Incluso las plataformas, como bien decía Hernán, son de acceso más económico que tener un cable. Por otro lado, ¿por qué un canal de televisión abierta estaría asumándose a esta petición? Si es que el CNTV está protegiendo ese canal abierto, se supone, o las audiencias que ven esos canales abiertos. ¿Por qué dos canales como Canal 13 y Mega se suman a esta petición de que esta cláusula a lo menos se flexibilice? Y también, como bien lo hemos hecho con las cartas que tiene la misma comisión y enviada al CNTV, se suman las asociaciones gremiales del audiovisual más representativas del sector, más los dos sindicatos, el sindicato Sintesis de técnicos y el sindicato de actores SIDARTE, más las entidades de gestión DIGA, que son las que representan a los directores y guionistas, y la entidad de gestión EGEDA, que representa a los productores. Y entonces, y se suma también, como bien decía, el canal de televisión abierta, Canal 13 y Mega. A todas luces, esta cláusula es una cláusula que se debería flexibilizar en su máxima potencial para los proyectos que puedan ser coproducibles internacionalmente, tengan una ventana mínima para que entren en primera ventana por esa plataforma o ese socio internacional, como ha ocurrido con Fox o Turner. El caso de Medium Mike pasa lo mismo. Ahí no hay ningún problema, se da por Space, que también es parte del espectro de los canales de cable, y nadie levanta la mano, ni el Consejo rechaza esa posibilidad. Yo creo que ahí hay claramente una contradicción vital, por lo cual insisto en que, y me alegro con respecto a la decisión que tomaron con la serie La Jauría. No, en ningún caso, si es que me tengo que sentir aludido, señora Catalina Parot, hemos estado haciendo casuística, todo lo contrario. Estamos hablando de una industria audiovisual completa que se ve afectada por una obligación de esta naturaleza. Y nos alegramos mucho, por eso partí mi intervención pasada con que el Consejo haya permitido, haya accedido, haya autorizado a que La Jauría se pueda dar primero por Amazon Prime y en segunda ventana por televisión abierta, y claramente esto sienta un precedente para el futuro de la industria. Creo que ahí está el tema, ¿no? O sea, canales de televisión abierta se suman a esta petición, todos los gremios del audiovisual se suman a esta petición, los sindicatos que protegen a los técnicos y a los actores se suman a esta petición. Por lo tanto, nos encantaría que el CNTV tomara esto de una manera que no sea casuística, como decía Catalina Parot, caso a caso, sino que se legisle o por lo menos en las próximas bases esté claro que proyectos que van a ser coproducidos internacionalmente van a tener una ventana en plataforma o en canales de cable, como ya lo permite, como acabamos de dar el punto al respecto, y los proyectos que no tengan coproducción internacional, su primera ventana es televisión abierta. Respecto a usted, presidente, que se han dado al mismo tiempo, si no funciona la industria en el mundo, no es que seamos un caso especial Chile, el mundo completo funciona de esta manera. Si se hace en Estados Unidos, se hace en Brasil, se hace en México, en Colombia, en España, la primera ventana la va a tener el socio principal que está financiando este proyecto. Por eso Catalina Parot no se adueña el proyecto, la plataforma.
no es que se va a quedar con él y nunca más se va a dar por televisión abierta. Entre paréntesis, muchos proyectos ganadores del CNTV, los canales lo han guardado sin necesidad de tener un socio internacional por mucho tiempo y no lo han exhibido por mucho tiempo, y cuando lo han exhibido en horario de no alta audiencia y en días de no alta audiencia, protegiendo esa audiencia a la cual se hace referencia. Por lo tanto, tampoco es la medida que va a ayudar a eso. Insisto, cuando tenemos un socio internacional como Netflix, Amazon o Fox, como los canales de cable, o Turner, como ya sucedió con los proyectos que les acabo de mencionar, Mary and Mike y Berco, lo que está pasando es que esos proyectos se están conociendo en el mundo, se están conociendo en Chile y probablemente van a ayudar mucho a que su exhibición por televisión abierta sea mejor si no fuera así. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Sebastián Freund. Con respecto a cómo funciona el mundo en este momento, yo tendría mis dudas de que está funcionando tan bien. Yo lo pensaba como una posibilidad de empezar a pensarlo, porque los paradigmas van cambiando y yo creo que el mundo está bastante complicado de la manera en que comercia hoy día. Así que esa era mi inquietud. La señora Catalina Parot quisiera responder, si es que no hay otro diputado que quiera intervenir. Doña Catalina tiene la palabra. Ya, solamente agradecer al presidente la invitación a participar en la Comisión de Cultura, decirle a Sebastián Freund que sí, que estamos viendo, vamos a buscar una fórmula realmente que pueda garantizar el derecho de nuestras audiencias. Yo contarles que estoy en contacto con las directivas de todas las plataformas internacionales para ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo con ellas y hacer unas alianzas a fin de potenciar nuestra industria. Estamos abriéndonos a las regiones. Quería decirle a los diputados y diputadas de regiones que vamos a iniciar un trabajo con todas las productoras de regiones también para poder llevar esos productos hacia también a Florcita con nuestra séptima región, y para poder establecer esos nexos con las plataformas. En la próxima semana me voy a reunir con la gente de Amazon Prime y espero hacerlo próximamente también con la gente de Netflix y de otras plataformas, a fin de establecer nexos entre el Consejo Nacional de Televisión y este fondo y todos aquellos que son quienes están hoy día generando más recursos para nuestra industria audiovisual, sin perjuicio de que yo tengo que defender los intereses de nuestra industria, pero también los intereses de nuestra audiencia, nuestro paisaje, nuestro territorio y también nuestras regiones. Así que manifestarle nuevamente el agradecimiento, presidente, agradecerle al diputado Marcelo Díaz por su permanente cercanía con el Consejo, con nuestros temas, pedirle su colaboración para sacar adelante estos dos desafíos que le ha señalado también Roberto von Benelitz, que son los desafíos de poder aumentar el fondo, modernizar el Consejo Nacional de Televisión y también sacar adelante una televisión cultural diversificada. Decirle a los parlamentarios que cuentan siempre con las puertas del Consejo Nacional de Televisión para colaborar en todos los proyectos que tengan en sus distritos y regiones. Así que muchas gracias, presidente. Eso no. Muchas gracias a usted, doña Catalina. Queremos agradecer a Sebastián Freund, a Hernán Cafiero, a don Roberto von Benewitz y a doña Catalina Parot sus exposiciones, su ánimo para estar aquí en esta Comisión de Cultura, Artes y Patrimonio de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.